No aportas nada, solo generas gastos en esta familia. Las palabras de Angélica cortaron el aire de la mañana de Navidad como un cuchillo en mi corazón. Carlos se rió. De hecho, se rió de la crueldad de su esposa. Así que sonreí dulcemente y dije las 7 palabras que lo cambiarían todo. Entonces, el pago mensual de la hipoteca termina ahora. Él casi se ahoga. Su esposa se volvió hacia él. ¿Yael? ¿Hipoteca? Dijiste que la casa estaba pagada. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde nos estás viendo. No aportas nada, solo generas gastos en esta familia. Las palabras de Angélica rebanaron el aire de la mañana de Navidad. Carlos se rió, de hecho, se rió de la crueldad de su esposa. Así que sonreí dulcemente y dije las palabras que lo cambiarían todo. Entonces, el pago mensual de $7,000 de la hipoteca termina ahora. Permíteme retroceder y contarte cómo llegué a esta situación. Mi nombre es Margarita Solís, pero todos me dicen Mago. Tengo 67 años, viuda desde hace 3 y, al parecer, según mi nuera, una carga financiera para mi propia familia. ¿No es increíble? Todo comenzó de manera bastante inocente. Llevaba semanas sintiéndome mal. Dolor en las articulaciones, fatiga, los sospechosos habituales a mi edad. Mi médico me recetó un nuevo medicamento que ayudaría, pero no estaba cubierto por mi seguro. ¿El costo? Unos modestos $100 mensuales. No es exactamente una fortuna, pero con una pensión fija cada peso cuenta. Así que allí estaba yo, la mañana de Navidad, en la hermosa casa de 4 recámaras de Carlos y Angélica, en San Pedro Garza García. El árbol era magnífico. Los regalos se amontonaban y el olor de los famosos roles de canela de Angélica llenaba el aire. Emilia y Tomás, de 12 y 10 años, rompían el papel de regalo con el entusiasmo que solo los niños pueden tener. Esperé a que el caos se calmara antes de acercarme a Carlos. «Mijo», dije en voz baja, odio sacar el tema en Navidad, pero realmente necesitaría ayuda con los costos de mi nueva receta. Son solo $100 al mes. La habitación quedó en silencio. Angélica levantó la vista de su teléfono, su ceja perfectamente depilada arqueada en lo que había aprendido a reconocer como molestia. ¿Hablas en serio, Margarita? Es para mi medicamento para la artritis, expliqué, sintiendo que el calor me subía por el cuello. El seguro no aportas nada, solo generas gastos en esta familia. Interrumpió Angélica, su voz lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Primero, la visita a urgencias el mes pasado, luego la reparación del coche con la que necesitaste ayuda. Y ahora esto. ¿Cuándo va a terminar? Me quedé allí, atónita. En 3 años de vivir sola, había pedido ayuda exactamente 3 veces. Pero al parecer, eso era 3 veces de más para la esposa de mi hijo. Carlos, mi Carlos, a quien crié sola después de la muerte de su padre, por quien trabajé turnos dobles para que fuera a la universidad, miró a su esposa y se rió. No una risa nerviosa o un gesto incómodo, una risa genuina, de acuerdo. Algo dentro de mí se rompió. Tienes toda la razón, Angélica, dije, mi voz tan tranquila como un lago antes de una tormenta. No aporto más que gastos, así que arreglemos eso ahora mismo. El pago mensual de $7,000 de la hipoteca que he estado haciendo para esta casa termina hoy. Carlos casi se ahoga con su café. El rostro de Angélica pasó de la suficiencia a la confusión y luego a la palidez en unos 3 segundos. ¿Hipoteca? Angélica se volvió hacia Carlos, su voz apenas un susurro. Me dijiste que la casa estaba pagada. Dijiste que tu mamá te dejó dinero cuando murió, ¿recuerdas? La boca de Carlos se abrió y se cerró como un pez boqueando. Pero fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. ¡Ah! Deberían haber visto la cara de Angélica cuando se dio cuenta de que su pequeña vida perfecta estaba construida sobre mentiras. Carlos parecía a punto de sufrir un infarto.
Y, sinceramente, yo estaba empezando a disfrutarlo. ¿Carlos? La voz de Angélica era peligrosamente baja. ¿Qué hipoteca? Puedo explicarlo, tartamudeó Carlos, dejando su taza de café con manos temblorosas. Mamá, por favor, no... ¿No qué? Interrumpí. ¿No le digas la verdad a tu esposa? ¿Que le has estado mintiendo durante 2 años sobre cómo pudiste pagar esta casa? Angélica se levantó lentamente, su compostura navideña resquebrajándose como hielo delgado. ¿2 años? Carlos, compramos esta casa hace 2 años. Dijiste que tenías $80,000 para el enganche de la herencia de tu madre. Sí tenía $80,000, dije servicialmente, de la póliza de seguro de vida de mi difunto esposo. El dinero que le di como regalo cuando decidieron mudarse de su departamento. Carlos me lanzó una mirada de advertencia. Oh, ahora le preocupaba lo que yo pudiera decir. Pero, Carlos, continuó Angélica, su voz subiendo de tono. Me dijiste que tu madre murió cuando eras joven. Dijiste que por eso Mago no era tu verdadera madre, solo tu madrastra. La habitación quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de la música navideña que sonaba desde el teléfono de Angélica. Incluso los niños habían dejado de jugar con sus juguetes nuevos, sintiendo la tensión. No pude contenerme. Me reí. De hecho, me reí a carcajadas. ¿Madrastra? Miré a Carlos con genuina diversión. ¿Eso es lo que le dijiste? ¿Que soy tu madrastra? El rostro de Carlos ahora tenía un fascinante tono de rojo. «Mamá, por favor». «Oh, esto es increíble», continué. «Angélica, querida, di a luz a este mentiroso hijo mío hace 32 años, después de 18 horas de parto. Tengo las estrías para demostrarlo». Angélica se hundió de nuevo en su silla como si le hubieran cortado los hilos. «¿Mentiste sobre que tu madre estaba muerta?» «No mentí, exactamente», dijo Carlos débilmente. «Solo simplifiqué las cosas». ¿Simplificaste? La voz de Angélica subía octavas. Me dejaste creer que tu madre estaba muerta durante 8 años de matrimonio. No muerta, dijo Carlos desesperadamente. Solo no muy presente. Esto mejoraba por momentos. Decidí ayudar a que las cosas avanzaran. Angélica, querida, Carlos también simplificó la parte sobre que yo pagaba las clases de piano de Emilia o el equipo de béisbol de Tomás. Ah, ¿y esas encantadoras vacaciones familiares a Florida cada verano? La boca de Angélica se abrió. ¿Los viajes a Disney? Dijiste que tu empresa los pagaba como bonos. ¿Mi empresa? Carlos parecía genuinamente confundido ahora. Trabajo en contabilidad para una firma mediana. ¿Desde cuándo dan bonos así? Vi el mundo de Angélica desmoronarse en tiempo real. Y si soy honesta, fue bastante satisfactorio después de años de ser tratada como una molestia. Carlos Solís, dijo Angélica, y tuve que darle crédito por usar su nombre completo. ¿Cuánto dinero nos ha estado dando tu madre? Carlos me miró suplicante. Yo me examiné las uñas, recién arregladas a mi costa, por supuesto. Adelante, hijo. Dile a tu esposa exactamente cuánto ha contribuido tu querida madre a su pequeña vida perfecta. El silencio se alargó como una procesión fúnebre. Carlos sudaba a través de su suéter navideño. Angélica parecía verse. A ver, pito un fantasma. Y yo estaba teniendo la mañana de Navidad más entretenida en años. Bueno, insistió Angélica, su voz tan helada que podría congelar el infierno. Carlos se aclaró la garganta. No es tan malo como suena. ¿Cuánto, Carlos? Decidí ayudar a que las cosas avanzaran. Después de todo, el tiempo corría y tenía planes de visitar a mi amiga Elvira más tarde. ¿Se lo digo yo o prefieres mantener la dignidad de confesarlo tú mismo? Pregunté amablemente. Carlos me lanzó una mirada que podría haber matado a mujeres menores. «Mamá, esto no ayuda». «Oh, pero creo que sí ayuda», repliqué. «Creo que ayuda tremendamente. Angélica merece saber exactamente con quién ha estado viviendo». Angélica se levantó y caminó hacia la ventana, mirando su césped perfectamente cuidado. El césped que yo también había estado pagando a través de un servicio de jardinería mensual. Pero decidí guardar esa revelación para más tarde.
La hipoteca es de $7.000 al mes, dijo finalmente Carlos. Mamá la ha estado cubriendo desde que compramos la casa. Y, insistí, los hombros de Carlos se hundieron. Y los servicios, y la jardinería, y los pagos del coche, del BMW. Angélica se giró bruscamente. ¿Mi coche? Dijiste que te habían dado un aumento. Sí me dieron un aumento, solo que no tan grande. Estaba impresionada. Carlos había logrado mentir sobre prácticamente todos los aspectos de su vida financiera. Lo había criado mejor que esto, pero al parecer, en algún punto del camino, había olvidado los valores que traté de inculcarle. ¿Cuánto? Susurró Angélica. En total, ¿cuánto ha estado pagando? Carlos me miró de nuevo. Yo examiné mis uñas. Alrededor de $12.000 al mes, murmuró él. ¿$12.000? La voz de Angélica se quebró. Carlos, eso es $144.000 al año. Eso es más que nuestros 2 salarios juntos. Iba a decírtelo. ¿Cuándo? ¿Cuándo ibas a decírmelo? ¿Cuando tu madre muriera y el dinero dejara de llegar? Los niños habían desaparecido silenciosamente escaleras arriba, probablemente sintiendo que la mañana de Navidad había tomado un giro decididamente adulto. Angélica, intentó Carlos de nuevo. Tienes que entender. Cuando nos casamos tenías expectativas. La casa, los coches, el estilo de vida. Solo quería darte lo que querías. Con el dinero de tu madre. Con dinero de la familia, corrigió Carlos débilmente. Angélica se rió, pero no había humor en ello. Dinero familiar que me convenciste que no existía. Dinero familiar de una madre que me dejaste creer que era tu madrastra en el mejor de los casos, y muerta en el peor. Me levanté, alisando mi vestido festivo. Bueno, esto ha sido esclarecedor, pero probablemente debería irme a casa. Espera, dijo Angélica volviéndose hacia mí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me dices esto ahora? Tomé mi bolso y las llaves del coche. Porque, querida Angélica, acabas de decirme que no aporto nada más que gastos a esta familia. Así que pensé en mostrarte exactamente cómo se ven esos gastos cuando desaparecen. No puedes simplemente dejar de pagar, dijo Carlos desesperadamente. El pago de la casa vence en una semana. Si no pagamos, entonces te sugiero que averigües cómo conseguir $7.000 en la próxima semana. Repliqué alegremente. Tal vez Angélica pueda tomar algunos turnos extra. O podrías pedirle a tu empresa uno de esos bonos de los que le has estado hablando. Me dirigí a la puerta, luego me detuve y me volví. Y Carlos, la próxima vez que quieras mentir sobre tu familia, quizás quieras recordar quién te crió para ser mejor que esto. El camino a casa fue tranquilo. Incluso me detuve a tomar un café y una galleta navideña en mi pastelería favorita. Pero cuando llegué a casa, encontré algo que lo cambió todo. En mi porche delantero había un sobre grueso de manila con mi nombre escrito con la cuidadosa caligrafía de Angélica. Dentro había copias de documentos financieros que me helaron la sangre. Ahora, yo creía saber todo sobre las finanzas de Carlos y Angélica. Después de todo, había estado financiando su estilo de vida durante 2 años. Pero estos documentos revelaban un nivel de engaño que ni siquiera yo sí que me ha dado. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban una deuda de $67.000, una segunda hipoteca sobre la casa que yo había estado pagando, una que Carlos había sacado hacía 6 meses sin decírmelo, estados de cuenta bancarios que mostraban una cuenta corriente con $847 a pesar de que ambos tenían buenos trabajos. Y aquí estaba la guinda del pastel. Una póliza de seguro de vida sobre mí. Una póliza de $500.000 que Carlos había contratado hacía 18 meses, designándose a sí mismo como el único beneficiario. Me senté en mi sala, rodeada de pruebas de la traición de mi hijo. Y este tío laco que no varote tuya vía. Expáyale testado lo he asotreteadas titieto. Mi tío soy que se pose que puede estar quiero sa tite toasitias atenos. Un miedo genuino masio y arquía. Setia tias camna mi propia propia. Mi teléfono sonó. Angélica,
¿Recibiste el sobre? Preguntó sin preámbulos. Sí, ¿dónde encontraste todo esto? Carlos ha estado escondiendo documentos en su oficina en el trabajo. Fui para allá y le exigí a su supervisor que me dejara entrar a su escritorio. Resulta que Carlos ha estado falsificando mi firma en solicitudes de préstamos. Revisé los papeles de nuevo. Angélica, algunos de estos documentos te muestran como codeudora de cosas. Si no los firmaste, no firmé ninguno de ellos. Ni la segunda hipoteca, ni las tarjetas de crédito, ni la póliza de seguro de vida sobre ti. La voz de Angélica temblaba. Mago, creo que Carlos acá ha estado planeando algo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué tipo de algo? La póliza de seguro de vida se compró justo después de que comenzaras a tener esos mareos el año pasado. ¿Recuerdas cuando terminaste en urgencias? Lo recordaba. Había estado teniendo episodios de vértigo y Carlos había sido muy atento, insistiendo en llevarme a todas mis citas médicas, quedándose conmigo durante las pruebas. Angélica, estás sugiriendo. No estoy sugiriendo nada. Te estoy diciendo que tengas cuidado. Mucho cuidado. Después de colgar, me senté en mi sillón reclinable mirando el árbol de Navidad que decoré sola, como lo había hecho durante los últimos 3 años. El árbol con el que Carlos y Angélica habían estado demasiado ocupados para ayudar, a pesar de todo el dinero que les había estado dando. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Carlos. «Mamá, tenemos que hablar. Voy para allá». Miré de nuevo la póliza de seguro de vida. $500,000, más que suficiente para pagar sus deudas y mantener su estilo de vida durante años. Carlos había sido mi dulce niño una vez. El niño que me traía dientes de león y los llamaba flores. El adolescente que trabajaba medio tiempo para ayudar con los gastos del hogar cuando el dinero escaseaba. ¿Cuándo se había convertido en este extraño que podía falsificar documentos y mentir con tanta facilidad? 20 minutos después, escuché la llave de Carlos en mi cerradura. La llave que le había dado para emergencias, que aparentemente ahora consideraba que era mi negativa a financiar sus mentiras. «Mamá», llamó. «¿En la sala?», respondí, escondiendo los documentos detrás del cojín de mi silla. Carlos entró, demacrado. Su suéter navideño estaba arrugado, su cabello revuelto. Parecía un hombre cuyo mundo se estaba desmoronando. «Bien», pensé. «Tenemos que arreglar esto», dijo sin preámbulos. Angélica está hablando de abogados, de divorcio, de presentar cargos por las firmas falsificadas. Quizás debería. El rostro de Carlos palideció. «Mamá, no lo entiendes. Si esto se hace público, perderé mi trabajo, mi licencia, todo. Deberías haber pensado en eso antes de empezar a cometer fraude». «No es fraude. Es familia. Eres mi madre. La familia ayuda a la familia». Me levanté, con todo mi 1,60 m de estatura, y miré a mi hijo a los ojos. «La familia no contrata pólizas de seguro de vida sobre los demás, Carlos». Su rostro se puso completamente blanco. «¿Sabes de eso? Ahora lo sé todo. La segunda hipoteca, las tarjetas de crédito, las firmas falsificadas, todo». Carlos se hundió en el sofá como un globo desinflado. «Puedo explicarlo». «No, Carlos, no puedes explicar esto. No esta vez». Fue entonces cuando le dije lo que había decidido hacer a continuación, y su reacción fue... La reacción de Carlos no fue la que esperaba. En lugar de pánico o vergüenza, su rostro se endureció en algo que no reconocí. «No puedes», dijo secamente. «No te dejaré». «¿Dejarme?». Me reí, pero no había humor en ello. «Carlos, parece que has olvidado algo. Soy tu madre, no tu empleada. Y soy tu única familia», replicó. «Cuando seas vieja y estés enferma y necesites a alguien que te cuide, Angélica y yo somos todo lo que tienes». La amenaza era clara y golpeó exactamente donde él pretendía. Pero Carlos había subestimado a su madre. «De hecho», dije, acomodándome de nuevo en mi silla, «ahí es donde te equivocas». Saqué mi teléfono y le mostré un contacto que había estado pensando en llamar durante semanas. «Abogado especialista en personas mayores», me recomendó Elvira. «He estado investigando un poco, Carlos, sobre el abuso a personas mayores, sobre la explotación financiera,
sobre lo que les pasa a los hijos que falsifican las firmas de sus madres en documentos legales. La expresión de confianza de Carlos flaqueó. «No te atreverías. También llamé a mi banco esta mañana», continué. «Es increíble lo que aprendes cuando haces las preguntas correctas. Como por ejemplo, cómo alguien ha estado usando la información de mi tarjeta de débito para hacer compras en línea. Compras que no autoricé. Eso fue solo para cosas de la casa, cosas para los niños. Robo de identidad, Carlos. Así se llama cuando usas la información financiera de otra persona sin permiso». Carlos se levantó bruscamente, con las manos apretadas en puños. «Estás cometiendo un error, mamá. Un gran error. El único error que cometí fue confiar en ti. Angélica te metió estas ideas en la cabeza, ¿verdad? Siempre ha estado celosa de nuestra relación. No soporta que me quieras más a mí que a ella. Miré a mi hijo, a este extraño con el rostro de Carlos, y sentí que algo se rompía dentro de mí que nunca podría repararse. Carlos, necesito que te vayas. Ahora. Estás jugando con mi herencia, dijo, su voz elevándose. El dinero del seguro de vida de papá, el valor de la casa. Se supone que todo eso es para mí de todos modos. ¿Tu herencia? Me levanté lentamente. Carlos, déjame hablarte de tu herencia. Caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta que esperaba no tener que usar nunca. Dentro había documentos que Carlos nunca había visto, papeles de abogados que no sabía que había consultado. Tu padre me dejó todo a mí, Carlos. La casa, las inversiones, el seguro de vida, todo. Nunca tuve la obligación legal de compartir nada de eso contigo que le escondió. El rostro de Carlos se puso ceniciento. Eso no es... Papá nunca... Tu padre te observó desde que tenías 16 años. Vio cómo tratabas el dinero, cómo esperabas que te dieran todo en la mano. Le preocupaba lo que pasaría si heredabas todo de golpe. Abrí la carpeta y le mostré a Carlos el testamento que nunca se le había permitido ver. Me lo dejó todo a mí, con instrucciones de proveerte gradualmente, si te consideraba lo suficientemente responsable como para manejarlo. Carlos intentó arrebatarme los papeles, pero los retiré. Estas son copias. Los originales están en una caja de seguridad a la que no tienes acceso. Me has estado mintiendo toda mi vida. Te he estado protegiendo toda tu vida. Pero al parecer, deberías haberme protegido a mí misma en su lugar. El teléfono de Carlos vibró con un mensaje. Lo miró y su rostro palideció aún más. ¿Angélica? Pregunté. Asintió sin palabras. ¿Qué dijo? Carlos me enseñó el teléfono. El mensaje era corto y devastador. Cambié las cerraduras. No vuelvas a casa. Papeles de divorcio presentados. Por un momento, solo un momento, Carlos pareció el niño perdido que era cuando su padre murió. Pero luego su rostro se endureció de nuevo. «Todo esto es tu culpa», dijo. «Si no hubieras abierto la boca esta mañana, si yo no hubiera abierto la boca, todavía estarías mintiéndole a tu esposa y robándole a tu madre». Carlos se dirigió a la puerta. Luego se volvió con una mirada que me heló hasta los huesos. «¿Crees que has ganado algo aquí, mamá? Acabas de destruir a tu única familia. Cuando estés muriendo sola en algún asilo, recuerda esta conversación. Después de que se fue. Me senté en mi sala por un largo rato, mirando los regalos de Navidad bajo mi árbol. Regalos para nietos que quizás nunca volvería a ver. Regalos para un hijo que se había convertido en un extraño. Pero entonces sonó mi teléfono y todo volvió a cambiar. Señora Solís, habla el comandante Morales de la Policía Ministerial de Nuevo León. Necesitamos hablar. Mi mano se apretó en el teléfono. ¿Sobre qué? Conversación, Carlos, y lo que parece ser un sofisticado esquema de fraude financiero que involucra a familiares mayores. Usted no es la única víctima, señora Solís. 20 minutos después, el comandante Morales y su compañero, el detective Walsh, estaban sentados en mi sala, mirando los documentos que Angélica había descubierto. ¿Desde cuándo pasa esto?, preguntó el comandante Morales. 2 años que yo sepa, respondí. Pero al parecer, desde hace más tiempo. El detective Walsh levantó la vista de la póliza de seguro de vida.
Sra. Solís, hemos estado investigando a su hijo durante 3 meses. Comenzó cuando otra mujer mayor se presentó con quejas similares. ¿Otra mujer? La señora Elvira Hernández. Carlos era su asesor financiero antes de pasar a contabilidad. Descubrió que había estado falsificando su firma en documentos de inversión, transfiriendo dinero de sus cuentas de jubilación a cuentas que él controlaba. La sangre se me heló a hielo. ¿Cuánto? Más de $200.000. Tiene 81 años. Vive sola y confió en Carlos para que la ayudaras a administrar sus finanzas después de la muerte de su esposo. Me sentí mal. ¿Hay otras? 3 más que sepamos. Todas viudas mayores, todas solas, todas confiando en Carlos para que las ayudara con asuntos financieros. El comandante Morales se inclinó hacia la lata de la adelante. Sra. Solís, lo que su hijo le hizo no fue solo una disfunción familiar. Fue parte de un patrón de abuso financiero a personas mayores. Ha estado victimizando a personas vulnerables durante años. Pensé en todas las veces que Carlos se había ofrecido a ayudarme con mi banco, mis inversiones, el pago de mis cuentas. Cómo gradualmente se había hecho cargo de más y más de mi vida financiera con el pretexto de ser servicial. La póliza de seguro de vida, dijo el detective Walsh. Eso fue lo que nos hizo analizar su situación más de cerca. Contratar grandes pólizas de seguro de vida sobre familiares mayores sin su conocimiento es a menudo un precursor de delitos más graves. ¿Delitos más graves? Sra. Solís, hemos visto casos en los que el abuso financiero escala a daño físico cuando el perpetrador se siente atrapado o desesperado. Recordé el rostro de Carlos cuando se fue, el cálculo frío en sus ojos. ¿Había estado en peligro todo este tiempo sin saberlo? ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Necesitamos su cooperación total. Necesitamos que documente cada transacción financiera, cada firma falsificada, cada acceso no autorizado a sus cuentas. Este caso es más grande que solo usted y Carlos. El comandante Morales me entregó una tarjeta de presentación. Sra. Solís, quiero que considere algo. Su hijo ha estado robando a personas mayores durante años. Al denunciarlo no solo se está protegiendo a sí misma, está protegiendo a otras familias de pasar por lo que usted ha experimentado. Después de que los detectives se fueron, me senté sola con mis pensamientos. Carlos no era solo un hijo que había perdido el rumbo. Era un depredador que había estado robando sistemáticamente a personas vulnerables. Mi teléfono vibró con un texto de Angélica. Mago, lo siento mucho por todo. Tenemos que hablar. Pero antes de que pudiera responder, llamaron a mi puerta. Por la mirilla pude ver a Carlos de pie en mi porche, con el rostro desencajado por la rabia. Se había enterado de la visita de la policía y no estaba feliz. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi confrontación de la mañana de Navidad había sido solo el principio. Abrí la puerta con la cadena de seguridad puesta. Los ojos de Carlos estaban desorbitados, desesperados, y por primera vez en mi vida tuve miedo de mi propio hijo. «Déjame entrar, mamá. Tenemos que hablar». «Creo que ya hemos hablado suficiente por un día, Carlos. Los policías estuvieron aquí, ¿verdad?» Su voz era inquietantemente tranquila. «Vi su coche irse». No respondí, pero mi silencio fue confirmación suficiente. «Mamá, no tienes idea de lo que has hecho. No tienes idea de lo que has iniciado. Yo no inicié nada, Carlos. Tú hiciste todo esto solo». Presionó su rostro contra la rendija de la puerta. «Esos detectives no saben toda la historia. No saben de las deudas de juego. Mi sangre se convirtió en hielo». «¿Qué deudas de juego?» «La gente a la que le debo dinero, mamá. No son del tipo paciente. Si no puedo pagarles...» Dejó la amenaza flotando en el aire. «¿Cuánto, Carlos?» $80.000. Vencen la próxima semana». Cerré los ojos. Incluso después de todo, una parte de mí quería ayudarlo, pero esa parte se hacía cada vez más pequeña. «Ese ya no es mi problema». La máscara de Carlos se deslizó por completo. «Será tu problema cuando vengan a buscar su dinero. No son cobradores, mamá. Son gente peligrosa. Entonces más te vale que averigües cómo manejar a gente peligrosa porque no vas a recibir ni un centavo más de mí».
Bien. Carlos se apartó de la puerta. Pero recuerda, tú elegiste esto. Pase lo que pase, tú lo elegiste. Después de que se fue, llamé al comandante Morales de inmediato. Señora Solís, ¿qué pasa? Carlos acaba de estar aquí. Mencionó deudas de juego, $80.000. Hubo una pausa. Eso explica mucho. Señora Solís, necesito que empaque una maleta esta noche. La vamos a poner en un lugar seguro hasta que podamos arrestar a su hijo. ¿De verdad cree que me haría daño? Señora Solís, la gente desesperada hace cosas desesperadas. Y su hijo acaba de volverse muy desesperado. 2 horas después, estaba sentada en una modesta habitación de hotel al otro lado de la ciudad, viendo las noticias locales con el detective Walsh. La noticia estaba estallando. Hombre local arrestado en esquema de fraude a personas mayores. La foto de Carlos llenaba la pantalla. El reportero describía cómo la policía lo había arrestado en una partida de póker clandestina, tratando de apostar dinero que no tenía. Ni siquiera duró 12 horas, dijo el detective Walsh con sombría satisfacción. La desesperación vuelve estúpida a la gente, pero la historia no había terminado. El reportero continuó. La policía dice que esto es solo el comienzo de una investigación más amplia sobre el fraude organizado a personas mayores en la región. El detective Walsh me miró. Señora Solís, hay algo más que necesita saber. Carlos no trabajaba solo. A la mañana siguiente llegó una noticia que cambiaría todo lo que creía saber sobre los crímenes de mi hijo. ¿Angélica? Miré al comandante Morales con incredulidad. ¿Está diciendo que Angélica estaba involucrada? No al principio, aclaró. Pero encontramos evidencia de que descubrió las actividades de Carlos hace meses y en lugar de denunciarlo, lo ayudó a expandir la operación. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero ella es la que me trajo los documentos. Ella es la que lo expuso. Piénselo, señora Solís. ¿Cómo sabía exactamente dónde encontrar todos esos papeles? ¿Cómo sabía qué documentos buscar? Las piezas empezaron a encajar. El repentino interés de Angélica en mis finanzas durante el último año, sus preguntas sobre mis otros bienes, su insistencia en que debía simplificar mis operaciones bancarias dejando que Carlos se encargara de todo. Estaba planeando traicionarlo desde el principio, ¿verdad? Eso creemos. Nuestra investigación muestra que Angélica se estaba posicionando para ser la víctima cuando Carlos inevitablemente fuera atrapado. Se quedaría con la casa, alegaría que fue engañada y saldría limpia. El comandante Morales sacó una tableta y me mostró capturas de pantalla de mensajes de texto entre Carlos y Angélica. «Estos son de hace 3 meses», dijo. Angélica enviando un mensaje a Carlos. «Necesitamos una estrategia de salida. Tu madre está sospechando». Y la respuesta de Carlos: «No te preocupes. Yo puedo manejar a mi madre». Leí más mensajes, cada uno más condenatorio que el anterior. Angélica sugiriendo qué clientes mayores serían los blancos más fáciles. Carlos informando sobre cuánto dinero había logrado robar de cada víctima. «Señora Solís», dijo el detective Walsh amablemente. Angélica solicitó el divorcio ayer, pero no porque estuviera indignada por los crímenes de Carlos. Lo hizo porque sabía que nos estábamos acercando y quería proteger sus bienes. ¿Cuánto tiempo los han estado vigilando? 6 meses. La señora Elvira Hernández no fue la primera víctima en denunciar. Solo fue la primera lo suficientemente valiente como para presentar cargos. El comandante Morales se inclinó hacia adelante del clan. «Señora Solís, necesitamos que nos ayude con algo. Angélica aún no sabe que la descubrimos. Cree que interpretó con éxito el papel de la esposa inocente. ¿Qué necesitan que haga? Necesitamos que se reúna con ella. Use un micrófono. Haga que confiese su papel en el plan». Pensé en la sonrisa perfecta de Angélica, su apariencia cuidadosamente arreglada, la forma en que me había hecho sentir como una carga no deseada en la vida de mi propio hijo. Todo mientras planeaba robarme a ciegas. ¿Cuándo empezamos? La reunión se fijó para la tarde siguiente en un café del centro.
Angélica me había enviado un mensaje de texto, alegando que quería que casa arreglar las cosas y discutir cómo podríamos avanzar como familia. Mientras entraba al café con un dispositivo de grabación pegado a mi pecho, me pregunté cómo no había visto las señales de que tanto mi hijo como mi nuera eran depredadores. Angélica ya estaba allí, luciendo perfectamente arreglada, a pesar de que supuestamente su mundo se había puesto de cabeza. Me abrazó como si fuéramos viejas amigas en lugar de cómplices en la caída de su esposo. «Mago, qué bueno que aceptaste reunirte conmigo», dijo, su voz goteando falsa sinceridad. «Claro, querida. La familia es la familia, ¿verdad?» La sonrisa de Angélica vaciló por un instante. «Exacto. Y por eso quería hablar contigo sobre nuestra situación». ¿Nuestra situación? Bueno, con Carlos en la cárcel voy a necesitar tu ayuda más que nunca. La hipoteca, las cuentas, los gastos de los niños. No puedo hacer esto sola. Tomé un sorbo de mi café, maravillada por su audacia. Ya veo. ¿Y qué propones exactamente? Creo que deberíamos hacer nuestro acuerdo oficial. Legal. Podrías firmarme un poder notarial y me aseguraré de que todas tus finanzas se administren correctamente. Ahí estaba. Angélica no había terminado de robarme. Apenas estaba comenzando. Qué considerada de tu parte, Angélica. Pero tengo que preguntar, ¿por qué ahora? ¿Por qué de repente te preocupan tanto mis finanzas? Los ojos de Angélica se endurecieron por un momento antes de que la dulce sonrisa regresara. Porque, Mago, Carlos te mantuvo en la oscuridad sobre tantas cosas. El estado real de nuestras finanzas, las deudas, las obligaciones. Necesitas a alguien en quien puedas confiar para que te ayude a navegar todo esto. ¿Alguien en quien pueda confiar? Repetí. ¿Como tú? Exactamente como yo. Fue entonces cuando le dije algo que hizo que su rostro se pusiera completamente blanco. Angélica, sé de las cuentas en el extranjero. El color se le fue del rostro tan rápido que pensé que podría desmayarse. Su taza de café tintineó contra el platillo mientras la dejaba con manos temblorosas. «No sé de qué estás hablando», susurró. «La cuenta en las Islas Caimán, la que tiene $247,000. Dinero de la señora Hernández, la señora de la Peña y las demás». La observé con atención. ¿De verdad pensaste que la policía no la encontraría? La máscara perfectamente compuesta de Angélica se resquebrajó por completo. ¿Cómo? Lo supiste, Angélica, querida. Cuando estás bajo investigación federal por delitos financieros, miran todo. Cada cuenta, cada transacción, cada mentira que has contado. Miró frenéticamente a su alrededor en el café, como si buscara una ruta de escape. Mago, no lo entiendes. Carlos me obligó. Te obligó a ayudar a robar a personas mayores, te obligó a abrir cuentas secretas, te obligó a mentirme durante 2 años. ¿No sabes cómo era vivir con él? La voz de Angélica se elevó, haciendo que otros clientes nos miraran. La presión, las constantes demandas de dinero. Dijo que si no lo ayudaba, me dejaría sin nada. ¿Así que decidiste robarle a sus víctimas en lugar de dejarlo? No se suponía que llegara tan lejos, dijo Angélica, las lágrimas comenzando a fluir. Se suponía que era solo temporal, solo hasta que Carlos pudiera conseguir un trabajo mejor, ganar más dinero legítimamente. Me recliné en mi silla, estudiando a esta noche. Esta puerta, que había compartido cenas festivas conmigo, que me había dejado cuidar a sus hijos, que me había llamado mamá durante 8 años. Angélica, ¿cuál era el plan para mí? Parecía confundida. ¿A qué te refieres? La póliza de seguro de vida, la toma gradual de mis finanzas. ¿Cuál era el objetivo final? Angélica se quedó muy quieta. No había un objetivo final. No me mientas. No más. La policía ya sabe de las solicitudes para residencias de ancianos que llenaste a mi nombre. Aquellas donde afirmabas que yo era incompetente y necesitaba cuidados de tiempo completo. El rostro de Angélica se puso ceniciento. Esa fue idea de Carlos. Fue idea de Carlos ponerte a ti como mi contacto de emergencia
¿Investigar instalaciones que te darían el control financiero como mi parte responsable? El café de repente se sintió muy silencioso a pesar de la multitud normal de la tarde. Angélica me miró como si fuera una extraña. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando con la policía? Desde ayer. Ellos los han estado vigilando a ti y a Carlos durante meses, Angélica. Cada llamada telefónica, cada mensaje de texto, cada transacción financiera. Lo saben todo. Angélica se levantó bruscamente derribando su silla. Esto es una trampa. No pueden usar nada de lo que dije. Quiero un abogado. Puedes tener todos los abogados que quieras, querida, pero no cambiará lo que ya has hecho. Angélica agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta. Luego se volvió con una mirada de puro odio. Vieja bruja santurrona. ¿Crees que eres tan inocente? Tú permitiste todo esto. Cada vez que extendías un cheque, cada vez que pagabas una cuenta, lo hacías posible. Tienes razón, dije con calma. Lo permití al confiar en mi familia, al creer que la gente que amaba no me robaría. Ese fue mi error. Tu error fue pensar que importabas, gruñó Angélica. Nunca fuiste familia. Solo eras una cuenta bancaria con piernas. Salió furiosa dejándome sola con mi café frío y el dispositivo de grabación que había capturado cada palabra. El comandante Morales apareció en mi mesa en cuestión de minutos. Lo tenemos todo, señora Solís. Cada confesión, cada admisión de culpabilidad. ¿Qué pasa ahora? Ahora arrestamos a Angélica y cerramos esta operación para siempre. Pero mientras salíamos del café, sonó el teléfono del comandante Morales. Su rostro se ensombreció mientras escuchaba. Señora Solís, tenemos un problema. Carlos acaba de salir bajo fianza. ¿Cómo es posible? Alguien pagó su fianza. Alguien con bolsillos muy profundos y muy malas intenciones. Fue entonces cuando supe la verdad sobre quién estaba realmente detrás de los crímenes de mi hijo. El dinero vino de Vicente Castellanos, dijo el comandante Morales mientras nos sentábamos en su coche sin distintivos. ¿Le suena el nombre? Negué con la cabeza, pero algo frío me recorrió la espalda. Dirige la operación de juego ilegal más grande de la región. También agiotismo, lavado de dinero y el parecer. Pasardera. ¿Está diciendo que Carlos trabajaba para el crimen organizado? Creemos que Carlos empezó poco a poco, solo robándole a usted y a algunos clientes. Pero cuando se endeudó hasta el cuello con las apuestas, Castellanos le ofreció un trato: saldar la deuda reclutando a víctimas mayores para una operación más grande. Mi teléfono vibró con un texto de un número desconocido. «Tenemos que hablar, Carlos». El comandante Morales miró el mensaje. «No se supone que la contacte. Es una violación de las condiciones de su fianza». Otro texto. «Estacionamiento detrás de su hotel. Venga sola o Angélica muere». La sangre se me convirtió en hielo. ¿Tienen a Angélica? Es imposible. La arrestamos hace una hora. Llegó un tercer texto. Este con una foto adjunta. Angélica atada y amordazada en lo que parecía un almacén. El comandante Morales ya estaba en su radio. «Todas las unidades tenemos una situación de rehenes». El sospechoso es Carlos Solís, armado y peligroso. «Tengo que ir», dije, alcanzando la puerta del coche. «Señora Solís no puede ir a esa reunión. Es exactamente lo que él quiere. Angélica podrá ser terrible, pero no merece morir por los errores de Carlos. ¡Es una trampa! Está desesperado, acorralado y dispuesto a hacer cualquier cosa para salir de esto». Mi teléfono sonó. El número de Carlos. «Contesté», dijo el comandante Morales. «Pero manténgalo hablando. Estamos rastreando la llamada». «Carlos, mamá, lamento que llegara a esto. De verdad lo lamento. Pero no me has dejado otra opción. Deja ir a Angélica. Tiene hijos, Carlos. Tus hijos. Mis hijos. A los que nunca volveré a ver porque destruiste mi vida». «Yo no destruí nada, Carlos. Tú te hiciste esto a ti mismo». «Quizás. Pero podrías haberme ayudado a arreglarlo. En lugar de eso, elegiste ponerte del lado de extraños por encima de tu propio hijo». De fondo podía oír a Angélica llorar, suplicando por su vida. «¿Qué quieres, Carlos?» «Quiero mi vida de vuelta. Quiero que llames al comandante Morales y le digas que cometiste un error,
Que mentiste sobre todo. No puedo hacer eso. Entonces Angélica muere y estará en tu conciencia. La línea se cortó. El comandante Morales coordinaba con múltiples unidades, ladrando órdenes a su radio. Señora Solis, vamos a recuperar a Angélica sana y salva, pero necesito que se quede aquí. ¿Ya? Me desabroché el cinturón de seguridad. Carlos nunca confiará en que estoy sola si ve patrullas, pero podría confiar en su madre. Señora Solis, comandante, tengo 67 años. He sido manipulada, robada y amenazada por mi propio hijo. He perdido a mi familia, mis ahorros y mi sensación de seguridad. Pero no permitiré que se convierta en un asesino. 20 minutos después, entré sola al estacionamiento, o al menos, pareciendo estar sola. El comandante Morales y su equipo estaban posicionados alrededor del edificio, pero Carlos solo me vería a mí. Carlos salió de detrás de un pilar de concreto, demacrado y desesperado. Sostenía una pistola. ¿Dónde está Angélica?, pregunté. En un lugar seguro, por ahora. Carlos, baja el arma, me estás asustando. Bien, quizás finalmente me tomes en serio. Me acerqué, con las manos visibles y vacías. ¿Qué quieres de mí, hijo? Quiero que arregles esto. Llama a la policía y diles que mentiste. Diles que nunca robé nada, que nunca falsifiqué ningún documento. No puedo hacer eso, Carlos. Demasiada gente sabe la verdad. Entonces Angélica muere. No, no lo hará. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla, porque Angélica nunca fue secuestrada. Esa foto que enviaste fue tomada de una película en la que actuó durante el teatro universitario. La policía lo verificó hace una hora. El rostro de Carlos se quedó en blanco por la confusión. Estás perdiendo la cabeza, Carlos. La desesperación te ha vuelto descuidado. No hay ningún almacén. No hay ningún secuestro. Solo estás tú, solo, con una pistola, amenazando a tu madre en un estacionamiento. Fue entonces cuando Carlos se dio cuenta de que lo habían engañado. Y su reacción lo cambió todo. Carlos bajó el arma, su rostro pasando por la confusión, la rabia y, si finalmente, una derrota total. «Nunca fue real, ¿verdad?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Lafto, las amenazas. Lo inventé todo en mi cabeza. Carlos, ¿cuándo fue la última vez que dormiste? ¿De verdad dormiste?». Me miró como si me viera por primera vez. No lo recuerdo. Me acerqué, mis instintos maternales superando mi miedo. «Hijo, necesitas ayuda. Ayuda de verdad. Lo arruiné todo, ¿verdad?». Carlos soltó el arma y esta resonó inofensivamente en el concreto. Mi matrimonio, mis hijos, mi relación contigo, todo. El comandante Morales y su equipo se movieron rápidamente, asegurando el arma y esposando a Carlos. Pero Carlos no se resistió. Parecía un hombre que finalmente había llegado al final de un camino muy largo y destructivo. «Serra Solís», dijo el comandante Morales. «¿Se encuentra bien?». Miré a mi hijo roto y criminal, y sentí algo que no esperaba. Alivio. «Estoy bien. Ahora todos estamos bien». 6 meses después, estaba sentada en un tribunal escuchando a un juez sentenciar a Carlos a 7 años en una prisión federal por fraude a personas mayores, falsificación y conspiración. Angélica recibió 4 años por su papel como cómplice. Las otras víctimas, doña Elvira, la señora de la Peña y otras 3, estaban sentadas conmigo en la galería. Nos habíamos convertido en un improbable grupo de apoyo, unidas por la traición compartida y el largo camino hacia la recuperación. Cuando el juez preguntó si tenía una declaración de impacto de la víctima que hacer, me levanté lentamente. «Su señoría, Carlos Solís es mi hijo. Lo crié, lo amé y le confié mi seguridad financiera. Sus crímenes no solo robaron mi dinero, robaron mi sentido de familia, mi sensación de seguridad y mi capacidad de confiar». Hice una pausa mirando la espalda de Carlos mientras estaba sentado en la mesa de los acusados. Pero quiero que la corte sepa que las acciones de Carlos no nos definen a todos en esta sala. Doña Elvira ha iniciado un grupo de apoyo para víctimas de fraude a personas mayores. La señora de la Peña es voluntaria en servicios de ayuda legal para la tercera edad.
Hemos convertido nuestro dolor en un propósito. Carlos se dio la vuelta entonces, encontrando mis ojos por primera vez desde su arresto. Vi al niño que había criado, al hombre que podría haber sido y al extraño en el que había elegido convertirse. Su señoría, la justicia no se trata solo de castigo, se trata de protección. Proteger a otras familias de experimentar lo que hemos pasado. Apoyo la sentencia que está considerando no por venganza, sino con la esperanza de que Carlos reciba la ayuda que necesita y que otras víctimas potenciales se salven. Después de la corte, salí al sol de la primavera, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Mi teléfono vibró con un texto de Emilia, mi nieta. «Abuela, ¿puedo ir a visitarte este fin de semana? Te extraño». Angélica había perdido la custodia a favor de sus padres, quienes se habían comunicado conmigo de inmediato. «Margarita», había dicho la abuela de Emilia. «Los niños necesitan a su abuela, a su verdadera abuela». Respondí al texto. «Claro que sí, mi amor. Haré tus galletas favoritas». Esa noche, me senté en mi porche delantero. Mi porche delantero pagado, libre de hipotecas, leyendo una carta de doña Elvira. Me escribía para contarme sobre el programa de prevención de fraude a personas mayores que estábamos iniciando juntas, financiado en parte por el dinero recuperado de las cuentas de Carlos y Angélica. «Vamos a salvar a otras familias», había escrito. «Vamos a hacer que nuestro sufrimiento cuente para algo». Mientras se ponía el sol, reflexioné sobre el extraño viaje que me había traído hasta aquí. Hace un año, pensaba que la familia significaba aceptar cualquier trato que recibiera, pagar cualquier costo que se me exigiera y estar agradecida por cualquier migaja de afecto que me llegara. Ahora entendía que la verdadera familia, la familia que estaba construyendo con Emilia y Tomás, con Elvira y las otras sobrevivientes, con la comunidad de personas que me habían apoyado en esta terrible experiencia, se basaba en el respeto, la honestidad y el cuidado genuino. Carlos me había quitado mi dinero, mi confianza y mi tranquilidad, pero también me había dado algo inesperado: la fuerza para exigir algo mejor para mí misma y la sabiduría para reconocer la diferencia entre la familia y las personas que simplemente comparten tu sangre. Mi teléfono sonó. Emilia de nuevo. «Abuela, te quiero». «Yo también te quiero, mi amor. Más de lo que jamás sabrás». Y por primera vez en años lo dije sin reservas ni miedo. Era libre. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.